día. Y el día en Colombia con el presidente Gustavo Petro, porque le confieso, Lucas, que aquí estoy perdida. Dígame. Esta semana les contábamos un anuncio que hacía el presidente de Colombia sobre la decisión de suspender definitivamente toda cooperación de inteligencia con agencias de Estados Unidos si esto no, o si más bien no cesaban los ataques contra lanchas y embarcaciones en el Caribe por parte de Estados Unidos. Sí. A lo largo de las horas, el presidente Gustavo Petro ha ido de alguna manera modificando un poco el mensaje, diciendo no se va a entregar esa información si esa información sirve para atacar esas embarcaciones. Sí, pues de hecho el presidente Petro y el ministro del Interior Armando Benedetti, que fue el encargado de decir, oiga, y nos echó la culpa a los medios, que habíamos malinterpretado el mensaje y el trino del presidente. Ahora Silvia, uno lee el trino y la verdad es que yo no entiendo dónde está, porque para mí es muy claro el trino. Sí. Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Esto decía el presidente Petro el 11 de noviembre, es decir, el martes, en la noche. Y ahora oiga lo que dijo hoy. La coordinación de inteligencia no puede romper los derechos humanos. Colombia es respetuosa de los tratados internacionales. Son ley de la República y según nuestra Constitución, Constitución Nacional, bloque de constitucionalidad, artículo 92 de la Constitución Nacional, creo. Y eso significa que nosotros somos Estado Social de Derecho. Presidente que rompa eso, presidente tirano que es. Por tanto, la información de inteligencia se circunscribe al respeto de los derechos humanos. Toda se entrega a Estados Unidos y Estados Unidos se compromete a no usarla, rompiendo tratados de derechos humanos. Y espero que lo haga, pero no esperen que el presidente Petro lo haga. Décadas llevo subordinando mi acción política al mejoramiento del respeto de derechos humanos en Colombia. He gobernado bajo ese principio y la actividad política mía se cifra porque detesto a las mafias del narcotráfico y políticas. Y sobre este tema también se refirió el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, quien dijo que jamás se ha suspendido esta cooperación de inteligencia. Pero entonces ahí es donde uno no entiende, Lucas. Pero es que el presidente da una orden y el ministro dice que esto no ha pasado, que la cooperación se ha mantenido y que nunca se ha suspendido. Pero es que yo le estaba leyendo el trino, Silvia, del martes, que para mí es bastante claro. En la mañana de hoy el ministro Benedetti dice que es que hubo una mala interpretación por parte de la prensa y por parte incluso de algunos funcionarios del alto gobierno, y que el presidente Petro nunca ha dicho que las agencias de control americanas, el FBI, la DEA, HCI, vayan a dejar de trabajar en Colombia a la par de las agencias de inteligencia colombianas. Entonces, pues justamente sobre esto habló el ministro de Defensa y dice que jamás se suspendió esta colaboración. Se ha suspendido, se ha mantenido. El señor presidente de la República ha sido muy claro y él ha tenido permanente comunicación con nosotros y también toma decisiones. Y dijo claramente, no se comparte información de inteligencia si esta termina en violación de derechos humanos o violación del derecho internacional humanitario. Colombia tiene unos acuerdos y unos tratados internacionales y la información de inteligencia se comparte con una red, una comunidad de inteligencia. En el caso de Estados Unidos va a través del Comando Sur para emplear guardacostas que depende del Departamento de Estado, cuyos métodos y medios es la captura, procedimientos que nosotros también hacemos. Por otro lado, el Departamento de Defensa, que es el que está empleando la flota naval y empleando acciones letales contra los narcotraficantes o contra los que están haciendo el tráfico de droga en esas zonas, es empleando las capacidades propias de ellos.
empleando drones, empleando capacidades tecnológicas de vigilancia. El presidente fue muy claro y nos dijo, toda la información que fluya debe ser acorde a los protocolos que estamos establecidos, que es los que ya mencioné, con guardacostas y el Departamento de Estado. Bueno, estas declaraciones del ministro al final van casi que en el mismo sentido, lo último que dice en el mismo sentido del presidente Petro, y es sí va a haber cooperación en información de inteligencia, pero no cuando ésta se utilice para la violación de derechos humanos, como en el caso, porque para Colombia, igual que le preguntamos ayer a Juanita Gobertus de Human Rights Watch, estas son ejecuciones extrajudiciales, también lo son para el Reino Unido, que decidió frenar esa cooperación de inteligencia, por lo menos sobre las embarcaciones que van en el Caribe. Y es que acuérdese, Silvia, que el día que el presidente Petro anuncia esto, yo le decía que esto iba a ser un hueco para Estados Unidos, incluso por una razón, y es que la inteligencia que se ha utilizado en esta zona del Caribe en el último año, según una cifra que entregó el representante demócrata Gregory Meeks, es del 85% colombiana. Entonces usted tiene 85% de inteligencia colombiana, que ya están aclarando que no se está suspendiendo, pero que en ese momento sí se estaba suspendiendo, y a eso tiene que sumarle una buena parte también de inteligencia británica del Reino Unido, que tiene bases militares también en esta zona del Caribe y en esta zona del planeta, y que también lo que ha dicho CNN es que han suspendido el envío de inteligencia justamente en el Caribe y para todo lo que tiene que ver con estos ataques a las lanchas. Pero mientras pasa eso con el gobierno central, fíjese que algunas gobernaciones, como la gobernación de Antioquia, mantienen una comunicación fluida con la Casa Blanca. Que de hecho anuncia ayer la embajada, que no sé qué tanto haya tenido que ver ese anuncio de la embajada de los Estados Unidos de $5 millones para quienes den información que tengan que ver con el atentado. Se acordará usted cuando derribaron en agosto ese helicóptero Black Hawk en Amalfi, en Antioquia. Cristian Correa. A pesar del anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender la cooperación en inteligencia con los Estados Unidos, el gobierno norteamericano envió una señal clara de que, por lo menos por ahora, no pretende romper los lazos en materia de seguridad y lucha antidrogas con Colombia. En las últimas horas, Washington anunció a través de su embajada en Colombia una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca a la captura de los responsables del atentado contra un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional ocurrido el pasado 21 de agosto en Amalfi, Antioquia, y que dejó 13 uniformados muertos. La aeronave, que había sido entregada por Estados Unidos en comodato al gobierno colombiano, fue derribado con un artefacto explosivo mientras realizaba operaciones contra estructuras del narcotráfico. El ofrecimiento de la recompensa es interpretado por algunos sectores como un gesto de compromiso por parte de Estados Unidos y ocurre horas después de que el presidente Petro ordenara suspender el intercambio de información de inteligencia entre ambos países, argumentando presuntas violaciones a soberanía nacional por parte de agencias estadounidenses. Fuentes diplomáticas señalan que aunque existe tensión entre Bogotá y Washington, la decisión de ofrecer la recompensa refleja la voluntad del gobierno estadounidense de mantener la cooperación bilateral en temas de seguridad, lucha antidrogas y combate al crimen transnacional. 9 de la noche.